Al final de la guerra, comunidades enteras regresaron a sus casas tras haber sido expulsadas por la barbarie y las masacres. Reconstruyeron sus vidas y su dignidad, elemento para el cual también fueron formando radios comunitarias que les dieran voz, que les permitieran comunicar sus problemas y sus avances. De ellos se cumplen ahora 20 años. En 1994 se fundó la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, que desde entonces viene liderando una constante lucha por la democratización del espectro radioeléctrico. El objetivo era y aún es el reconocimiento legal de los medios comunitarios, en un contexto en el cual únicamente se reconoce la existencia de medios para fines meramente comerciales, lo cual en la práctica queda claramente definido con la dinámica de subastas de frecuencias para su adquisición. Actualmente ARPAS está compuesta por 22 radios comunitarias que promueven el desarrollo integral de las personas, el respeto a los derechos humanos, la difusión de la memoria histórica, la diversidad cultural, la protección de los pueblos originarios, los valores democráticos, el fortalecimiento de una identidad cultural y la transformación hacia una sociedad más justa. Ante este contexto, en el cual la pluralidad de las voces se hace necesaria para ejercer plenamente la democracia y contribuir así a las necesidades locales a partir de la proyección de sus principales demandas y necesidades, ARPAS presentará el día de hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de una ley de radiodifusión comunitaria, como un cuerpo legal que venga a hacer cumplir el derecho humano de libertad de expresión y el de información. Esta mañana conversamos con el director ejecutivo de ARPAS, Leonel Herrera, y con Wilfredo Hernández, jefe de prensa de Radio y Televisión Iscanal. Con ambos revisaremos de forma crítica el contexto en el cual se enmarca esta lucha por la radiodifusión comunitaria y el contenido de una ley que permita su sostenibilidad. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, los saludamos en esta mañana de miércoles 24 de julio de 2013. Les agradecemos por estar pendientes de este espacio de entrevista y los invitamos desde este momento a participar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Asimismo, saludamos a todos aquellos que nos ven fuera de las fronteras de nuestro país a través de la web en www.tvx.com.sv. Esta mañana queremos plantear la discusión sobre la necesidad de impulsar una ley de radiodifusión comunitaria, conocer también el contexto en el cual se enmarca la lucha por una participación de las comunidades también en el espectro radioeléctrico. Esta mañana vamos a hablar y hacer un detalle en específico de estos temas con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS, y con Wilfredo Hernández de Radio y Televisión Iscanal. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Saúl, buenos días amigos y amigas televidentes, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema importante. Un gusto estar con Wilfredo. Bueno, buenos días Saúl, amigos y amigas que están en sintonía de este programa a esta hora, un placer estar en este espacio. Bueno, vamos a empezar contigo, Leonel, para que nos comentes, antes de entrar quizás al detalle de esta propuesta de ley que se presentará este día en la Asamblea Legislativa y que es importante irla abordando, quizás poderle brindar a los televidentes un contexto en el cual también se viene haciendo esta lucha por la participación de las comunidades, los medios comunitarios específicamente, dentro del espectro radioeléctrico en el país, la necesidad de pluralizar estas voces y quizás iniciando por eso, ¿no? ¿Cómo inicia esta lucha ARPAS? Porque ya te hemos tenido en otras ocasiones en este set, pero hemos hablado desde un aspecto muy general, ahora hablemos específicamente de ARPAS. ¿Cuándo inicia esta lucha? ¿En qué contexto se enmarca? Bueno, las radios comunitarias en El Salvador, a diferencia de otros países del continente donde este fenómeno comunicacional es de más larga data, en El Salvador es relativamente reciente. Las radios comunitarias en El Salvador aparecen en 1993, luego de la firma de los acuerdos de paz. En otros países empezaron mucho antes. Bueno, la primera radio comunitaria, Radio Sutatensa, en Colombia, surgió en 1947. 2 años después, las radios mineras en Bolivia, y ya este esfuerzo se vino desarrollando en los países del continente, sobre todo en el sur, sí, desde hace varias décadas. En El Salvador esto empieza luego de la firma de los acuerdos de paz. ¿Y cómo surgen las primeras radios comunitarias? Bueno,
radios como Iscanal, que Wilfredo va a comentar un poco la experiencia de Iscanal, Victoria en Cabañas, Zumpula en Chalatenango, Suchitlán en Suchitoto, etcétera, surgen principalmente en comunidades repobladas, comunidades que tuvieron que huir de la guerra, quedaron en zonas de conflicto, atrapadas en el fuego cruzado, tuvieron que huir a campamentos de refugiados que Naciones Unidas estableció en Honduras. Entonces, cuando regresan, luego de la guerra, algunas todavía en medio de la guerra, como parte del proceso de refundación de sus comunidades, también crearon radios, ¿no? Y así surgieron estas radios que ya comenté. Crearon radios para promover el desarrollo de la comunidad, la participación, y entonces solicitaron a Antel, entonces era la Administración Nacional de Telecomunicaciones, no estaba la CIGET, solicitaron a Antel que les otorgara permisos, para funcionar legalmente, digamos, y el gobierno hizo una investigación, un estudio, se creó una comisión formada por técnicos de Antel, miembros del movimiento de las radios comunitarias, con facilitación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esa comisión llegó a la conclusión de que era factible otorgar permisos para que funcionaran radios comunitarias, era técnicamente viable, existían frecuencias en el dial. Sin embargo, Antel rechazó ese dictamen, avalado por sus mismos técnicos, las autoridades de Antel. Juan José Domenech era el presidente de Antel, rechazó el dictamen, y por presiones de ASDER, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, que es la gremial de radios y televisoras privadas, se mandó a cerrar las radios comunitarias. En diciembre de 1995 se da el operativo de cierre de una veintena de radios comunitarias. Que hay un contexto represivo en este marco, ¿verdad? Bueno, ya digamos en tiempos de paz, claro. ¿Verdad? Ya en tiempos de paz. Digo, para el desalojo de las radios comunitarias sí hubo un desplazamiento. Sí, fue un operativo policial, donde se requisó equipos. En algunos lugares fue distinto, en algunos lugares la gente se organizó, y como en Chalatenango, en Radio Zumpulque, lograron a través de la radio convocar a la gente, se bloqueó el camino y rodearon la radio y evitaron que la radio fuera cerrada. Me parece que en Iscanal los jóvenes que estaban en la radio tuvieron la astucia de engañar a los policías, como ellos no sabían de equipos de radio, escondieron el transmisor y le dieron una consola vieja, es decir, ese tipo de cosas. Pero fue un operativo en Radio Victoria. Los mismos policías, en Radio Victoria en Cabañas, los mismos policías que hacían un programa en la radio, porque la radio había abierto un espacio para la delegación de la policía, donde hablaban de la prevención de la violencia y esto, los mismos policías que hacían el programa llegaron apenados disculpándose porque tenían que cerrar la radio. Es decir, eso se dio, ha sido en la historia de la libertad de expresión de este país uno de los atropellos más grandes. Entonces el gobierno no solo no les dio frecuencias, sino que las mandó a cerrar. Y un año después, en el 96, se promueve una ley de telecomunicaciones que evidentemente estaba con dedicatoria a las radios comunitarias a prohibir que funcionaran legalmente. Esta ley se aprobó finalmente en 1997 y es la ley que tenemos vigente todavía, que entre otras cosas no reconoce la existencia de medios comunitarios ni tampoco de medios públicos. Asume como si todos los medios son de tipo privado comercial. Claro. Esta ley también establece como, entonces si las radios comunitarias o los medios comunitarios no están reconocidos en la ley, no pueden exigir, o sea, no pueden demandar, no tienen derechos. Ese es el problema de no estar reconocido en la ley. Claro. Y segundo, la ley estableció como único mecanismo para obtener las concesiones de radiodifusión la subasta pública, es decir, asignarlas sin más criterio que la mayor oferta económica, el mayor postor. La ley tiene otros problemas, por ejemplo, eterniza las concesiones, establece que son por 20 años prorrogables automáticamente por periodos similares,
Es decir, eso es inconstitucional. La Constitución dice que las concesiones de bienes del Estado tienen plazo, o sea, no pueden ser de manera indefinida. En una demanda de inconstitucionalidad que estamos trabajando para presentar a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, ese es uno de los temas que estamos abordando en esta demanda. Además, la ley no establece ningún límite antimonopólico, es decir, uno solo podría llegar a tenerlas todas. TCS podría llegar a tener todos los canales, o Grupo SAMIC llegar a tener todas las radios. Habría que ver qué dice la Superintendencia de Competencia, pero lo cierto es que la ley de telecomunicaciones no establece ningún límite. Entonces, frente a esa ley es que nosotros buscamos, con esta propuesta de ley que vamos a hablar más adelantito, empezar a subsanar, a corregir algunos de esos hierros que se cometieron y que se cometen manteniendo vigente esta ley de telecomunicaciones. Perfecto, ha sido un completo antecedente, justamente de lo que buscábamos, poder posicionar un poco la discusión para poder ir entrando de a poco en el debate de este proyecto de ley. Yo creo, antes de pasar a estos temas, conocer de su parte, señor Hernández, cómo ha sido también el caso de Radio Iscanal, porque también forma parte de esta lucha. Ya comentaba cómo algún tipo de estrategia que se utilizaron en el momento de la apropiación de este material de radio cuando fueron desplazados. Wilfredo fue el que escondió el transmisor. Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo fue en ese caso? ¿Cómo ha sido la lucha de Radio Iscanal específicamente? Bueno, ha sido una lucha que ha sido de siempre, es decir, desde que nace en febrero de 1993, una lucha constante, ha venido trabajándose con el propósito de acompañar a las comunidades. Es decir, la radio surgió precisamente con esa intención, ¿no? de acompañar a todo un pueblo que estaba limitado, o sea, no tenía espacios para poderse comunicar. Y bueno, y se llegan a estos momentos, ¿no? Que ya Leonel explicaba, cuando la policía llega, decomisa los equipos, y bueno, la suerte nuestra fue justamente que los policías desconocían el equipo transmisor, ¿no? de la radio. Entonces, al nomás dar vuelta a la policía, ¿no? Y salió del local de donde estábamos ubicados en ese tiempo, pues hubo un compañero que salió con el transmisor en el lomo para esconderlo, es decir, para llevarlo a Nuevo Hualcho. Ya en ese tiempo ya estábamos nosotros ubicados en Nueva Granada, ya en el casco urbano del municipio. 8 kilómetros abajo habría que llevar el transmisor para evitarlo, pero la gente, la comunidad de Nuevo Hualcho que llega y se asienta a esa comunidad en 1990, es decir, repatriada de Honduras. Justamente ya Leonel hacía un antecedente, ¿no? de que muchas radios surgieron de esas familias, o pensadas por esas familias que venían desde Honduras, que estuvieron allá refugiadas por causas del conflicto armado, y comienzan a buscar alternativas de comunicación en la comunidad. Entonces, esa comunidad de Nuevo Hualcho, que es histórica, por supuesto, en Usulután, porque hay otras históricas en el país, pues se organizó también, y comenzaron los días subsiguientes a ese hecho, al decomiso, que fue el 5 de diciembre de 1995, salían buses de todas partes, o sea, gente que no conocía también la radio, pero que alguna vez ya la había escuchado, se animó a venir justamente a exigir. Aquí en San Salvador hubieron varias marchas, varias caminatas, exigiendo porque se devolvieran los equipos de transmisión a las radios comunitarias que habían sido decomisadas en ese tiempo. Entonces ha sido toda una lucha, ¿verdad? Que ahora decimos nosotros, bueno, ¿por qué luchar si ya cuentan con una frecuencia? Es decir, nosotros estamos como un pastel, ¿no? Que cuando se consigue la frecuencia 92.1, que es donde estamos funcionando, esa fue repartida como un pastel, ¿no? Como quien hace trozos de un pastel y comienza, bueno, esta es tu parte, esta es tu otra parte, ¿no? Entonces, no todas las radios tenemos la misma área de cobertura. Yo creo que ese es un acto de injusticia, pues, de la realidad nacional, ¿verdad? Porque no podemos tener acceso. O sea, nosotros como radios comunitarias, de verdad, nos da pena muchas veces
porque es como la misma canción de siempre, responderle al ciudadano, al oyente, a la oyente, que bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se escuchan, por ejemplo, en La Unión? ¿Por qué no se escuchan en Morazán? ¿Verdad? O sea, la gente que alguna vez nos escuchó, que llegó al área de cobertura nuestra y que nos sintonizó en el dial y que le gustó nuestra programación, es gente que se va y esperanzada que a lo mejor algún día pueda sintonizarnos en su lugar de donde se encuentra en ese momento. Entonces, pues bueno, nos da pesar porque nosotros desearíamos contar con las mismas oportunidades que tienen muchos medios del país. Claro. Quiero ir a un primer corte, ya el tiempo me dicen que estamos sobre ese tiempo. Quiero que vayamos hablando de esos obstáculos por los cuales ahora no se puede tener acceso pleno, ese mismo que ustedes están exigiendo en este día y que se presentará a través de esta ley. Iremos tocándolo de a poco. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS, y con Wilfredo Hernández, quien es jefe de prensa de radio y televisión ISCanal. Esta mañana conversamos sobre la propuesta de ley por una radiodifusión comunitaria que será presentada en la Asamblea Legislativa este día. Hacemos un contexto en este momento sobre la lucha que ha tenido el movimiento de radios comunitarias en el país, y ya nos comentaban cómo había sido este desplazamiento que hubo posterior a los señalamientos que hizo Antel y la no otorgación de legalidad para las radios comunitarias. Pero nos comentabas en el corte, Leonel, que a pesar de eso también hubo un recurso de amparo por el decomiso de estos equipos, ¿no? Nos comentabas. Sí, bueno, como decía Wilfredo, hubo movilizaciones fuertes de las comunidades, de la población, de organizaciones de la sociedad civil que acompañaron esto, demandando la devolución de los equipos y la autorización para que funcionaran las radios comunitarias. Además, hubo un recurso de amparo, porque resulta que la Constitución de la República expresamente dice en el artículo 6, cuando habla de la libertad de expresión, que en ningún caso se puede decomisar o requisar equipo que sirva para la difusión de ideas. Entonces era más que claro que la Sala de lo Constitucional de aquel momento tenía que admitir el amparo. Entonces fueron devueltos los equipos, pero Antel no autorizó el funcionamiento de las radios comunitarias. Ahora, ¿qué argumentaba Antel en ese momento para no permitir la legalización de las radios comunitarias en el país? Bueno, los argumentos eran que técnicamente era inviable, pero ya te comentaba que hace un rato que un dictamen avalado por sus mismos técnicos decía que sí era factible. Entonces al final fue más una decisión política, por presión de ASDER hacia el gobierno de Armando Calderón Sol en aquel momento, que no se autorizó el funcionamiento de las radios comunitarias, e insisto, se cometió una grave violación a la libertad de expresión. Ahora, la presión que realizaba ASDER sobre el gobierno en ese entonces de Calderón Sol era porque no querían repartir más del espacio radioeléctrico a otras frecuencias y acapararlas, o porque era una amenaza en ese entendido la voz que podía difundir las radios comunitarias en ese contexto. Probablemente las dos razones. Probablemente las dos razones. Entonces al final las radios empezaron a buscar en el mercado quién vendía una frecuencia para poder funcionar. Y se supo que ASDER en aquel momento le dio, para que veas la intransigencia que existía, ASDER en aquel momento le dio instrucciones a sus asociados que mucho cuidado con vender una frecuencia para que funcionaran medios comunitarios. O sea, también era una decisión política, no solo de competencia. Y entonces, para comprar la frecuencia, las radios comunitarias tuvieron que utilizar una especie de prestanombre, es decir, alguien no conocido del movimiento de radios comunitarias se hizo pasar como un empresario salvadoreño que volvía de Estados Unidos
después de la guerra y quería invertir en un proyecto de comunicación y así se pudo comprar la frecuencia. Y es la frecuencia que dice Wilfredo, claro, que se la repartieron en pedacitos para que todas las radios pudieran funcionar y así funcionamos hasta hoy. Una veintena de radios comunitarias teniendo que compartir una misma frecuencia a nivel nacional con las dificultades técnicas que eso genera, claro, mientras que grupos como Samix tienen 20 concesiones. Es decir, eso no puede ser en este país. Muy bien. Quiero que vayamos entrando también en la importancia, ya que he dejado este contexto, de las radios comunitarias, de los medios comunitarios y el impacto que tienen también en lo local, en las comunidades. Porque ya se ha dicho, bueno, la lucha que se ha tenido, pero intentemos explicarle también a la población cuál es la importancia que existan medios comunitarios y cuál es digamos, el funcionamiento que tiene dentro de la dinámica de lo local esto. Bueno, la verdad es que para nosotros que estamos al frente de la radio y en el caso de Iscanal de televisión también, pues es una responsabilidad grande, ¿no? Porque, sí, o sea, el objetivo principal con el que nace las radios comunitarias en el país es justamente para darle acompañamiento a aquella población marginada, aquella población que difícilmente tiene acceso a los medios de comunicación, ¿verdad? Nacional, por supuesto. Y bueno, nosotros hemos roto con esos esquemas. No es una relación de audiencia con todo el personal que labora en la radio, sino que es más bien una relación de amistad que hay. Bien. Entonces, hay esa diferencia y nosotros, bueno, el trabajo va enfocado al desarrollo comunitario, va enfocado a la educación, a la equidad de género, medio ambiente, ¿verdad? Y entonces son temas que, en el caso de Iscanal en particular, rigen toda la programación habitual diaria de la emisora. Y están presentes, es decir, en todos los programas también. A través de estos espacios y con estos temas que ya mencionaba, pues se le da la participación a la gente para que puedan ellos también vertir opinión al respecto. Estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Nos ha tocado acompañarles en inauguraciones de proyectos, en logros importantes que las mismas comunidades que tienen, que difícilmente se van a ver en otro medio, es decir, lo que pasa en lo local, en la zona, pues se ve y está en Iscanal, ¿no? Por ejemplo. Claro, queda invisible para los grandes medios comerciales. Sí, efectivamente, ¿no? Porque y bueno, hay una parte también que es criticada desde la gente, es decir, aunque ahora hay una infinidad de medios que van surgiendo y que están difundiendo información, y yo hace ratito que hablaba de esta relación más de amistad, ¿no? con la gente, con las comunidades mismas, pues nos convierte justamente en eso, porque la gente no quiere que un reportero, que un periodista vaya y solo le haga una pregunta así corriente, ¿no? O que vaya al grano, como decimos, sino que quiere platicar, quiere conversar de lo que está pasando en la comunidad. Es decir, una comunidad le afectan los grandes temas nacionales, es decir, la economía nacional, por supuesto que está inmersa en esa comunidad, por muy alejada que esté, por muy organizada que esté, es decir, la problemática se ve allí. Y muchas veces muchos comunicadoras, esa falta de comunicación y de relación con la gente, pues hace invisible esos muchos temas también que están ahí y que son de desagrado para la población. Entonces, es decir, nosotros partimos de ese acompañamiento que le damos a las comunidades y estamos allí, como ya decía yo, en las buenas y en las malas, y precisamente para contar. Es decir, nosotros contamos lo que está pasando,
y la gente pues se siente a gusto, ¿no?, con ese trabajo. ¿De qué manera viene a contribuir también a resolver esos problemas de las personas el hecho de que existe un medio que logre difundir esos problemas? ¿Cómo es esa relación? Pues es mucho, es decir, por la capacidad nuestra, de todas las radios comunitarias, por supuesto, pues hay creo yo que nosotros nos convertimos en ese medio de soluciones para la población. Es decir, por decir algo, la comunidad más alejada de Nueva Granada, estamos hablando que Cuatro Puertas, digamos, eso está al norte del departamento de Zulután. Esa gente difícilmente va a tener un contacto directo con la gobernación política, con la dirección departamental del Ministerio de Educación, igual de Salud. Entonces, nosotros somos esa vía, es decir, tenemos la voz del campesino, de la campesina, del obrero, la obrera, y bueno... Son interlocutores. Exactamente, ¿no? También hemos sido facilitadores y hemos acompañado a la gente también formando parte de la solución de esos problemas. Recuerdo en el 2004 que había una comunidad que tenía un conflicto alcaldía, población, por la deforestación de un bosque. Izcanal fue mediador de manera directa, es decir, participando como mediador. Bueno, ¿qué propone la alcaldía? ¿Qué propone la comunidad? O sea, en un área fuera de el municipio, no era nada que es donde estamos ubicados y que cualquiera podría decir, bueno, porque ustedes tienen ahí su sede, ¿verdad? Tienen ahí jurisdicción para que puedan actuar. Pero no, hemos estado acompañando a las comunidades del Bajo Lempa, muy bien, ¿verdad? Puerto Parada, que son emblemáticas en la zona por toda la problemática que enfrentan durante los inviernos, por la vulnerabilidad que tienen estas comunidades. Y bueno, hemos estado ahí también con ellos, en el día, en la noche, en las buenas y en las malas, como ya lo decía. Excelente. Yo tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando sobre eso, sobre el rol que ha tenido la radio comunitaria también en resoluciones de conflicto y también en el marco de problemáticas, porque también es el caso de Radio Victoria, que es también casos emblemáticos, ¿no?, en materia de conflictos mineros, por ejemplo. Y también quiero abordar contigo, Leonel, porque si bien partimos ahora de un proyecto nuevo de radiodifusión comunitaria, hay una ley actual que está desde 1996, 97, como tú has mencionado, y quiero ver qué señalamientos se le hacen a esa ley y de qué manera está obstaculizando el trabajo de las radios comunitarias. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana abordamos la importancia de una ley de radiodifusión comunitaria. Nos acompañan en el set Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, y también nos acompaña Wilfredo Hernández, jefe de prensa de Radio y Televisión Izcanal. Les recordamos que están abiertos nuestros canales de comunicación a través de las redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Y yo quiero comenzar a hablar sobre, bueno, qué críticas se le hacen al marco legal que existe hoy por hoy en el país en materia de telecomunicaciones para poder entender las propuestas del nuevo proyecto de ley que presentarán este día en la Asamblea. ¿Podrías entonces hacer de alguna manera un consolidado de esas críticas principales que se hacen a la ley actual de telecomunicaciones y que afectan al ejercicio de las radios comunitarias, Leonel? Sí, mira, bueno, la principal crítica es que la ley de telecomunicaciones, en cuanto a lo referido a concesiones de radiodifusión, tiene un enfoque meramente mercantil, digamos. La ley se elabora en un contexto de implementación de políticas neoliberales. El gobierno de Armando Calderón Sol fue el que más privatizó la energía, las pensiones, Antel. Entonces está con una visión no de garantizar el derecho de la libertad de expresión, la participación, sino con una perspectiva de ver el espectro radioeléctrico como un recurso explotable comercialmente.
Y está bien que haya una perspectiva de explotación comercial, o sea, nosotros no negamos la parte comercial, ¿verdad? Lo que nosotros criticamos es que ese sea el único enfoque. Correcto. ¿Verdad? La ley debería de hacer referencia a los 3 sectores de la comunicación y no solo al sector con fines comerciales. Debería de incluir al sector público, es decir, medios que son gestionados por instituciones públicas, y al sector comunitario sin fines de lucro, es decir, medios operados por organizaciones sociales, por instituciones y que tienen propósitos de servicio a la comunidad, fines no lucrativos. Ese es el principal vacío de la ley, que tiene una visión puramente comercial, concibe la comunicación como un negocio, el espectro radioeléctrico como bienes privados que se pueden vender, alquilar en el mercado, y no como el soporte técnico que permite el ejercicio de la libertad de expresión y la participación. Entonces debería de haber una legislación que reconozca los 3 sectores de la comunicación. Entonces por eso es que la ley, como tiene esa visión, reparte las frecuencias por subasta al mayor postor, eterniza las concesiones, como ya decíamos, no establece límites antimonopólicos, ¿no? Es una legislación pensada desde una perspectiva meramente comercial, y la visión comercial no debe ser la única, ¿verdad? No debe ser la única. Hay otras 2 perspectivas desde el Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil, que deben estar incluidas también. Por eso es que se plantea lo de los 3 tercios. Correcto. Si hay 3 sectores, entonces démosle cabida en equidad de condiciones a los 3 sectores de la comunicación. Esta propuesta de ley va orientada a reconocer al sector de los medios comunitarios. Tenemos entendido que desde el gobierno se va a promover una propuesta de ley de medios públicos. Ojalá esa propuesta fuera ya y coincidieran las 2 en la misma discusión en la Asamblea Legislativa. Eso sería interesante. Entonces, digamos, la propuesta de ley va orientada a empezar a corregir esos hierros que tiene la ley de telecomunicaciones. Perfecto. En definitiva, el marco legal actual deja desplazado a la concepción de derecho en cuanto a la libertad de expresión. Entiendo que al priorizar esa lógica de mercado más comercial, el enfoque de derecho se ha dado las visiones del espectro radioeléctrico como bien público. Correcto. Se deja de lado la visión de el espectro radioeléctrico como un soporte para el ejercicio de la libertad de expresión. Se dejan de lado esas concepciones que son las que ahora se están planteando con mucha insistencia desde instancias como las relatorías de libertad de expresión de Naciones Unidas, de la CIDH. Bueno, la propuesta de ley que vamos a comentar parte mucho de los principios de un documento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, de la OEA, que se llama Estándares para una radiodifusión incluyente. Y lo que plantea la Relatoría es que el sector de los medios comunitarios primero debe estar reconocido en la ley, debe tener un estatus jurídico, que esta ley de telecomunicaciones salvadoreña no le da a los medios comunitarios. Segundo, debe, dice la Relatoría, de establecerles una reserva de espacios en el dial, es decir, que se diga, esta cantidad de frecuencia es para que funcionen medios comunitarios. De acuerdo. Los comerciales tienen su parte, los públicos tienen su parte, y esto es para los comunitarios. Y tercero, dice la Relatoría, deben establecerse mecanismos que permitan participar en equidad, en igualdad de condiciones a los sectores de la sociedad civil. Es decir, basado en esos planteamientos es que nosotros hemos elaborado esta propuesta de ley. Es decir, la propuesta está pensada desde esos estándares que son universales. O sea, nadie puede decir que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, ¿verdad?, tiene una estrategia de controlar a los medios o de expropiar a los medios privados de la frecuencia. No, son estándares democráticos, ¿verdad?, que están planteados desde esas instancias. Claro, otorgar los espacios justos. Ahora, Leonel, ¿por qué no presentar, en dado caso, una propuesta más integral que incluya también los medios públicos y medios comunitarios, digamos, encaminada, por ejemplo, a una reforma a la ley de telecomunicaciones actuales? ¿Crees que no es una forma conveniente de hacerlo? Es decir, ¿conviene más hacer una presentación individual de esta propuesta de ley?
Mira, nosotros pensamos, a ver, la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, que incluye radio y televisión, es decir, radiodifusión incluye radio y televisión, responde a dos cosas. Uno, desde las radios comunitarias decidimos hacer como una acción legal simbólica, 20 años después, en el marco de los 20 años de los medios comunitarios, presentar una propuesta de ley de radiodifusión comunitaria. Está pensado un poco desde esa lógica. Decirle a la Asamblea, mire, 20 años después aquí venimos para ver si luego de 2 décadas ustedes sí se atreven a crear un marco jurídico que permite el funcionamiento de los medios comunitarios. Y 2, nosotros pensamos que por algo hay que empezar. Nuestra propuesta aspira a generar una discusión más amplia. Ojalá luego que nosotros ahora en la mañana presentemos esto, llegue la otra semana el gobierno con la propuesta de medios públicos. Ojalá desde los privados surjan propuestas también. Lo que se quiere en definitiva también es generar ese debate. Lo que queremos es generar ese amplio debate. Muy bien. Un debate que es necesario, sobre todo con el proceso de digitalización de los canales y frecuencias radioeléctricos a las puertas. Necesitamos abrir un amplio debate nacional donde participen todos los medios públicos, privados, comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el gremio periodístico. Eso queremos, que entremos a una discusión amplia y que surjan de un consenso nacional nuevos marcos jurídicos, nuevas políticas públicas que nos permitan ir construyendo una mayor diversidad y pluralidad de medios. Excelente. Eso es lo que se busca al final, porque en un modelo democrático la diversidad y la pluralidad de voces, ¿no?, es fundamental, y para eso necesitamos una mayor pluralidad y diversidad de medios. Que hayan más medios comunitarios con esta ley, que hayan más medios públicos, ¿no?, que hayan más medios privados comerciales también. Es decir, lo que se busca es, como plantea la UNESCO, ¿verdad?, el generar una amplia gama de medios públicos, privados y comunitarios, donde haya más oportunidad para que la pluralidad y diversidad de voces se puedan expresar, y no solo unas voces o unas más que otras. De acuerdo. Leonel, estamos entrando ya a la discusión de este proyecto de ley, pero antes quiero dar la palabra a Wilfredo para que retomar un poco lo que veníamos conversando antes, cuando hacía ya la descripción de la importancia de las redes comunitarias en el entorno local. Hay otro elemento, el elemento participativo, que a mí me gustaría que puedas describirlo también, es decir, cuál es la importancia en cuanto a la participación que se le da a la comunidad en el ejercicio de su derecho a libertad de expresión en el marco de esas redes comunitarias. ¿Cómo se da esa relación de participación? Bien. Antes de entrar a esa parte, yo solo quiero reforzar un poquito, es decir, la importancia de la ley, que de este proyecto de ley que se va a presentar ahora a la Asamblea Legislativa, es tan esencial para nosotros, en el sentido de que esto nos va a dar una fuerza mayor. Es decir, eso no quiere decir, porque nosotros hemos sido como medios comunitarios, hemos sido señalados de guerrilleros, hemos sido señalados como, bueno, de ilegales, y tantos señalamientos, ¿no?, que se nos han dado desde diversos sectores de la sociedad que no nos ven con buenos ojos. Pero hay un elemento que sí es válido, creo yo, manifestarlo, y es que a pesar del rechazo de muchos, tenemos el respaldo de tantas comunidades que están allí y que están viendo en nuestra labor, pues, un espacio amplio de participación. Y aquí entro en la pregunta. Perfecto. Y bueno, la verdad es que la radio comunitaria le ofrecemos los espacios y la oportunidad de que sea la gente misma la que proponga y haga espacios y haga programas en la radio. Es decir, nosotros tenemos espacios de personas mayores que cuentan sus anécdotas desde que eran chicos, ahora, ¿no?, con sus edades de 70, 80 años. También niños que participan en la elaboración de programas. Hay jóvenes, es decir, uno de los elementos básicos de las radios comunitarias es que allí mismo hay una escuela de comunicación también, ¿verdad? Y creo que todas las radios vamos por esa línea, es decir, porque somos un centro de enseñanza
le estamos dando la oportunidad a niños, a niñas, a mujeres, a hombres, de que vayan conociendo este mundo de la comunicación y que no lo vean como algo inalcanzable. Es decir, porque alguien probablemente tenga la idea de que solo se puede hacer radio, solo se puede hacer televisión si tiene un alto grado de académico, por decir algo. Pero está comprobado que no, hay niños y niñas capaces, ¿verdad?, de poder estar y formar parte de esa programación que nosotros hablábamos. Y bueno, es decir, es de esa manera, ¿no? Y precisamente acompañándoles, que ya decía yo, acompañándoles en su diario vivir, perfecto, en sus problemas. Y bueno, hay otro elemento que antes, que es también esencial, efectivamente, es que como radios tenemos un espacio en red de noticias y hay también un programa. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio? Es decir, que lo que pasa en Morazán, que lo que pasa en Santa Ana, ¿verdad?, en todos los extremos de nuestro país, se consolidan en un solo espacio, ¿verdad?, y que se transmite a nivel nacional por todas las radios comunitarias del país. Entonces, eso hace que la voz de la señora, del vendedor, de la comerciante, de diferente lugar o donde esté, o de donde se requiera su opinión, pues también se escucha a nivel nacional. Yo creo que eso es algo fuerte, ¿verdad?, que claro, ayuda y que le da también esa seguridad a la población de que su voz está siendo escuchada. Claro, en otros lugares además de su comunidad, ¿no? Exactamente. Es importante ese punto. Yo tengo que ir antes a un corte, pero quizás antes de ir, más bien de pasar a ese corte, quizás tú nos puedes responder a esto muy rápidamente, y es el hecho de la necesidad de proyectar eso a nivel nacional. Lo has dicho a través de esta trabajo en red. Por ejemplo, en el caso del norte del país, con el tema minero, cuando se dio el caso en Radio Victoria, el asesinato que hubo también algunos activistas en esa materia, fueron las radios comunitarias quienes dieron y proyectaron esta voz. No pasó por ahí lo mismo en medios de carácter comercial, privados, qué sé yo. Por ahí el tema de un conflicto de intereses económicos tampoco permite en algunos casos a algunos medios publicar cierta información. Hablemos de eso. ¿Cuál es la importancia de que los medios comunitarios también toquen una agenda que medios comerciales no están tocando ahora y que afectan específicamente derechos sociales de la población? Sí, lo que pasa es que nuestro país, por supuesto, está altamente amenazado, ¿no?, por las grandes empresas, y la zona norte justamente una de ellas. El caso de Victoria, por supuesto que es emblemático. O sea, Victoria no solo fue facilitadora de la opinión que se vertía en torno a la problemática de ese proyecto minero El Dorado en San Isidro, sino también que formó parte, es decir, de la denuncia pública que se hacía en contra de ese proyecto. O sea, Iscanal también lo ha hecho con otros proyectos, el caso de la represa El Chaparral en la zona norte de San Miguel, la carretera longitudinal del norte que desplazó a mucha gente. Entonces, es decir, es progreso, sí, para el país, pero es decir, es la única zona que por lo menos filtra un poquito de agua, por ejemplo, para que muchos tengamos ese vital líquido. Nosotros hemos acompañado las luchas de muchas organizaciones sociales y hemos estado acompañando a las comunidades, a organizaciones sociales, por supuesto, en esa lucha de no ser portadores de algo que va a generar desplazamiento a la gente. Es decir, el tema de estos proyectos que ya mencionaba. Y bueno, hoy recientemente hay toda una lucha, por ejemplo, con que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley General del Agua. Nosotros hemos venido acompañando esa lucha también, porque es nuestra, es decir, estamos hablando de nuestra propia vida. Este proyecto de ley de comunicación que se va a presentar, es decir, es un proyecto también de vida. O sea, porque estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Porque antes de ser, digamos, facilitador de espacios, también somos seres humanos, también somos personas, y que nos afectan grandes cosas que están allí. Bien. Y que seguramente pues lo que van a hacer es denigrar, desplazar a mucha gente. Muy bien, vamos a dejarlo con esa reflexión. Voy a ir a un corte y vamos a entrar de lleno ya a esta propuesta de la ley. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente.
Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Leonel, explícanos entonces qué es lo que viene a decirle al Estado en esta ley en materia de garantías a la radiodifusión comunitaria. Bueno, la ley básicamente, en primer lugar, parte de una concepción no comercial de la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico. De hecho, el primer artículo, cuando habla de los derechos protegidos, plantea que la radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Es decir, desde esa perspectiva es que la ley se plantea y no desde una lógica comercial. Los principios rectores de la ley son respeto a la dignidad humana, promoción de la pluralidad, promoción de la diversidad, transparencia en la adjudicación de frecuencias, promoción de la participación ciudadana, y bueno, luego vienen las tres cosas principales que aborda la ley. Uno, reconoce legalmente la existencia de los medios comunitarios, los define, dice el artículo 3, que son medios comunitarios por radiodifusión aquellas estaciones de radio y televisión que brindan un servicio de interés público, cuya propiedad y administración está bajo responsabilidad de asociaciones o fundaciones sin fines de lucro o por grupos de personas organizadas que no persiguen fines de lucro y están orientados, estos medios, a satisfacer las necesidades de comunicación social y a promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación de los habitantes de la República. Y por tanto les establece como finalidad, la finalidad de la radiodifusión comunitaria es la promoción del desarrollo integral de las personas, el respeto a los derechos humanos, la difusión de la memoria histórica, la diversidad cultural, la cosmovisión de los pueblos originarios, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica, el fortalecimiento de la identidad cultural y la transformación continua hacia una sociedad más justa. Es decir, hay una definición, hay un reconocimiento, existen estos medios por radiodifusión, en primer lugar. En segundo lugar, la ley, la propuesta de ley les establece una reserva en el espectro radioeléctrico. Muy bien. La ley plantea que al menos un tercio de las frecuencias y canales del espectro radioeléctrico van a ser designados para el funcionamiento de medios comunitarios. Excelente. Pero aclara expresamente la propuesta que esta reserva será únicamente de las frecuencias actualmente disponibles. O sea, para que nadie venga a decir que se pretende expropiar frecuencias a los privados ni nada de eso. Se plantea que de las frecuencias disponibles y de lo nuevo que pueda surgir en el futuro, de las nuevas frecuencias y canales que puedan surgir en el futuro. Con la digitalización. Con la digitalización o con la aplicación de algún ajuste técnico que implique un uso más óptimo del espectro. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que, por ejemplo, en la banda radial de FM se puede reducir el ancho de banda de los 400 kHz actuales a 200 kHz y se podría duplicar la cantidad de frecuencias en esa banda. Correcto. Eso lo dijo Antel en el 95 y lo sostiene la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la instancia internacional que dicta políticas técnicas en materia de uso del espectro radioeléctrico. Dice que se puede funcionar en la banda de FM a una distancia mínima de 200 kHz. Entonces, la reserva se refiere a lo que hay disponible y a lo que pueda surgir en el futuro. Esto es clave dejarlo claramente planteado para evitar cualquier especulación, cualquier sospecha de que esta ley tiene algún propósito de afectar a los medios privados o de expropiar algunas frecuencias que han sido asignadas. Nada de eso. Entiendo que, perdón, que te interrumpa, entiendo que en esa lógica ya no entrarían los medios comunitarios a participar en una concesión a través de subasta. Ese es el tercer aspecto, ese es el tercer aspecto de la ley. La ley propone, para los medios comunitarios, va a haber un mecanismo distinto.
Ahí que se quede la subasta para los medios comerciales. Okay. No se está cambiando eso. Lo que se está estableciendo es que para los medios comunitarios no se les va a someter a ese mismo proceso. Porque no funciona. Nosotros hemos tenido el caso de Radio Mangle, Wilfredo, que fue 2 veces a subasta y nunca pudo conseguir una concesión. En la primera perdió con una empresa de Samic, después con una empresa de Megavisión. Con el agravante que en la última vez el que ganó la concesión no puso la radio, y las comunidades en esa zona tan vulnerables seguían sin. Al final tuvimos que hacerlo con un mecanismo a través de la Secretaría de Comunicaciones, obtener una frecuencia en la CIGET para que la radio pudiera. Entonces lo que dice la propuesta es, para los medios comunitarios se va a establecer un concurso público abierto, donde se va a revisar una serie de requisitos, y ya no la mayor oferta económica como en la subasta, sino que se va a revisar. Sí se va a revisar el plan de sostenibilidad del proyecto, pero en una serie, aquí te leo el artículo 11, dice que los criterios que se van a tomar en cuenta en estos concursos públicos y abiertos son: primero, el proyecto de servicio a la comunidad y la propuesta de comunicación que se pretende brindar. Segundo, los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de contenidos. Tercero, la trayectoria de trabajo social comunitario en la zona de cobertura solicitada por parte de la entidad que está solicitando. Cuarto, la referencia de personas, organizaciones e instituciones representativas de las comunidades. Y por último, la estrategia de sostenibilidad económica. Bueno, muéstranos el plan de cómo va a ser sostenible económicamente este proyecto para que no le vayamos a dar una frecuencia y usted luego no va a poder sostener su proyecto de comunicación. Acá es donde entra la comisión técnica, hay una comisión técnica. Sí, la ley crea otras 2 cosas más. Uno es una comisión técnica, pero para que no vaya a salir en la asamblea el argumento de más burocracia y más gasto, se está planteando que sería una comisión técnica con miembros ad honores, representantes de medios comunitarios, de organizaciones sociales, de la academia, del gremio periodístico, y que va a estar bajo la coordinación de un funcionario de la CIGET. La comisión va a estar adscrita a la CIGET y va a estar coordinada por un funcionario de la CIGET, pagada con presupuesto de la CIGET. Y lo otro que crea la ley es la figura del defensor del público. Únicamente para los medios comunitarios, porque como la ley, lo ideal sería que fuera para todos los medios. Quizás en el futuro esa es una reforma que habría que plantear, pero lo que estamos planteando ahora es que haya una figura de la Defensoría del Público únicamente para los medios comunitarios, que pueda monitorear que los medios comunitarios efectivamente están cumpliendo una función social, que pueda recibir quejas de las audiencias de los medios comunitarios. Un poco la idea es irle presentando a la sociedad salvadoreña este tipo de figuras, este tipo de mecanismos de Contraloría Social de los medios, que luego debería ser aplicado para todos los medios, pero la propuesta es únicamente para los medios comunitarios. En esencia, la propuesta es reconocimiento legal de los medios comunitarios, garantía de espacios para funcionamiento en el dial, y 3 mecanismos democráticos incluyentes para poder tener acceso a las concesiones. Ha quedado muy claro, Leonel. Yo quiero dejar las reflexiones finales contigo, Wilfredo, y que nos expliques entonces cómo vendría a cambiar en el mejor de los casos con la aprobación de esta ley, y si no con la promoción de este debate amplio que se tendría sobre el tema de democratización de medios y el espacio también de la radiodifusión comunitaria para el trabajo que hacen las radios en las comunidades del país. ¿Cómo vendría a cambiar la dinámica de esta ley? Bueno, en primer lugar decir que esto nos daría a nosotros seguridad, ¿no? Y también reforzaría nuestra posición a estos sectores que yo mencionaba que no nos ven con buenos ojos, ¿verdad? Y que nos siguen viendo como una amenaza. Entonces, revertiría esta posición negativa. Nos daría la razón de que estamos haciendo un buen trabajo en nuestra comunidad, en nuestra área de cobertura, y sin duda alguna nos invitaría a nosotros a trabajar y a seguir con ese acompañamiento que lo hemos mantenido siempre, ¿verdad? Para lograr un desarrollo mejor en las comunidades. Es decir, es que el trabajo nuestro desde las radios va enfocado justamente a eso, es decir, a darle la mayor participación a la gente para que ésta pueda expresarse, ¿verdad?
sin miedo, sin temor, y que todo aquello que le afecte, ¿verdad? O bueno, que le llena de motivación, o sea, porque eso es, pues que lo pueda expresar, pero y sin límites, ¿no? Y que no haya alguien que venga y le diga, bueno, mira, ¿y cómo es posible que le estés dando una declaración, ¿verdad? Que le estés dando una entrevista a esta gente cuando no son legales en el país, por ejemplo. Entonces, es decir, nos daría un sustento sumamente grande, un compromiso también para nosotros, porque, es decir, hay que cumplir la ley, por supuesto, y bueno, a trabajar como Dios manda, ¿no? Por el buen camino. Y legal. Bueno, Leonel, tus últimas reflexiones muy brevemente. La propuesta se va a presentar hoy a las 9:30 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Para quienes nos quieran acompañar en la presentación de la propuesta de ley. Esta propuesta es una ley, es para promover la democracia. Es decir, lo que busca es darle garantía a los medios comunitarios, y el rol que los medios comunitarios juegan en una democracia es fundamental, ¿no? En dar participación a sectores de la población, en aportar al debate público. Los medios comunitarios abordan temas que los medios comerciales no incluyen en sus agendas. Y los medios comunitarios son fundamentales para la democracia, contribuyen a la pluralidad y diversidad de voces. Entonces, la aprobación de esta ley tendría dos impactos importantes. Uno sería el que se reconoce, se le da condiciones de funcionamiento a los medios comunitarios, y dos, debería de abrir una discusión amplia sobre nuevos marcos jurídicos, sobre nuevas políticas públicas que vayan sentando las bases para un modelo de medios de comunicación más acorde con la democracia. O sea, esta es una propuesta para profundizar la democracia, y ningún partido político en la Asamblea Legislativa debería de poner objeción. Esta propuesta debería de aprobarse ya por unanimidad, y por las aclaraciones que hice, nadie debería de sentir temor. O sea, esta propuesta no está poniendo en ningún entredicho, en riesgo las concesiones existentes. Los medios privados comerciales pueden estar tranquilos. Lo que se está planteando es que se le den espacios a los medios comunitarios de lo que hay disponible y de lo que pueda surgir en el futuro. Es decir, nadie debería de tener objeción, al contrario, todos deberían de estar motivados en impulsar esta propuesta, porque es para democratizar más este país. ¿Han tenido algún apoyo explícito de algún grupo parlamentario a esa altura, o todavía no? Nosotros hemos buscado acercamiento con todos los partidos, y esperamos que en el proceso de discusión que vamos a tener de la propuesta podamos discutirlo con todos los grupos parlamentarios, porque, como te decía, esta propuesta está pensada para democratizar el país, y si todos en este país comulgamos con una concepción democrática, tenemos un discurso democrático, entonces deberíamos de apoyarla. Perfecto, esperemos entonces que el discurso sea consecuente con esas acciones que tienen muchos grupos que defienden la democracia y la institucionalidad, y esperemos que se dé un avance por ese tipo de ley. Les agradezco a ambos el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana. Nos seguimos viendo por acá en Canal TVX, y les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche. Muchas gracias.